Buenas tardes, espero se encuentren bien. Mi nombre es Mayrina Espinosa Alfaro, estudiante de Pedagogía en Matemáticas y Física. Junto al equipo de encuentros pedagógicos, ULS, les damos la bienvenida a este nuevo encuentro. Como en los encuentros anteriores, vamos a contar en primer lugar con una charla y posteriormente una ronda de preguntas. Así que las pueden ir dejando en el chat del canal de YouTube, ¿ya? El día de hoy nos acompaña el doctor en Filosofía y Letras, mención en Educación, con estudios avanzados en análisis, selección y construcción de estándares TICS para la formación inicial docente, licenciado en Educación y profesor de Filosofía y Religión, Hugo Tapia. Bienvenido, Hugo, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Hola, muchas gracias. Muy bien. Qué bueno, me alegro mucho. No sé si quisiera contarnos en primera instancia cómo ha podido alcanzar a llegar a lo que está actualmente. Bien. Cuando yo egresé de pedagogía, hace unos años, hace varios años, eh, me interesó siempre poder ligar la tecnología con los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Y es por ello que, bueno, pues fui profundizando, después logré hacer mis estudios de posgrado. Y en los últimos 10, 12 años me he dedicado específicamente a investigar sobre este tema, con artículos, escribiendo artículos, haciendo investigaciones con diferentes concursos. Y en este momento estoy realizando 3 líneas de investigación, que una tiene que ver con el pensamiento computacional en el entorno escolares, el segundo tiene que ver con la formación del profesorado y los conocimientos sobre TIC, y el tercero tiene que ver sobre la integración didáctica de las tecnologías en procesos de aprendizaje. Entonces estoy en estas 3 líneas, estoy participando en investigaciones sobre este tema, estoy pronto a ver si es posible, publicar un libro sobre el tema, por lo cual es algo que me interesa bastante y creo que más que nunca en este momento se ha vuelto un tema muy, muy importante y relevante en contexto educativo. Sí, llega a ser fundamental en esta época de pandemia para poder seguir educándonos. Así Claro. que le dejo todo el mando, así que comienza nomás, comparta Ok. pantalla y yo voy a apagar mi cámara y micrófono y al final vuelvo para las consultas, ¿ya? Ya, entonces voy a compartir mi pantalla en este momento. Eh, Antes que todo, agradecer a la carrera de Pedagogía, Matemática y Física por invitarme. Estuve mucho contacto con la carrera el año pasado en varios aspectos y creo que también conocí a personas muy, muy importantes, y que también tienen mucho interés en desarrollar la educación y específicamente trabajar en torno a la enseñanza, la matemática, la física, y eso me llena de alegría porque estoy acá ahora también aportando desde otra vereda, no de la que hacía antes, y para mí es muy grato también estar acá. Cuando me invitaron a pensar en esta charla y qué podía hacer, todo este tema estaba un poco, todavía no ocurría, y luego cuando se pudieron concretar después de lo que ocurrió el año pasado, eh, lamentablemente por cosas de trabajo no pude estar, y fue súper, yo creo que fue bueno porque este tiempo nos ha permitido ir madurando lo que está ocurriendo con las tecnologías en este contexto de docencia remota. La presente charla lo que lo que pretendo es que podamos entender de qué forma las TIC han impactado los procesos formativos en este contexto de docencia remota, y luego de qué forma esto nos va a seguir impactando a futuro cuando esta misma docencia remota, en contextos de emergencia que estamos viviendo ahora, se termine, ¿ya? Y para eso, primero me gustaría hacer un pequeño encuadre, ¿ya? Que tiene que ver con entender qué significa la docencia remota en contextos de emergencia, que es un tipo de docencia súper específico, que incluso si uno se remonta a cuáles son las investigaciones más recientes sobre el tema, están enfocados en lugares de guerra, por ejemplo Siria, en el cual los estudiantes no podían ir al colegio, básicamente porque en cualquier momento el colegio se destruía. Entonces, esta docencia remota en contextos de emergencia emerge como una variante de la docencia habitual, pero que no se asemeja a la docencia en línea, ¿ya? Porque los estudiantes no pueden ir
al establecimiento educativo, porque el currículum se tiene que adecuar, o lo que llamamos ahora la priorización curricular, porque además los diseños son distintos, los diseños de los procesos de aprendizaje varían, ya no son las mismas actividades que hacíamos en el colegio, pero tampoco es lo que podemos hacer en una formación en línea que, por ejemplo, puede llevar 3, 4 años dictándose y se han ido dando cuenta cuáles son las cosas que funcionan y que no. Y en cuarto lugar, porque los recursos de los cuales podemos echar mano no siempre son manejados por los profesores. Entonces, ese contexto complejo hace que las tecnologías, que ya de por sí son un pequeño problema para los profesores, para algunos profesores, se conviertan ahora no solamente en un pequeño problema, sino que en un problema real, en algo concreto, porque antes podías obviarlas. Lo que voy a presentarle a continuación son algunos datos de diversas investigaciones, un par de investigaciones que he realizado junto también a un equipo con el que trabajamos, y los datos de investigaciones que se han hecho en Chile sobre cuál ha sido el uso de la tecnología. Una vez que veamos estos datos, al final voy a hacer algunas reflexiones sobre la relevancia o las consecuencias que tiene este contexto. En una investigación que nosotros realizamos con la profesora Carla Campaña, el profesor Rodrigo Castillo, identificamos cuál era la presencia de las tecnologías en la formación de profesores. Y en esta investigación nosotros descubrimos que específicamente en el área de matemáticas es donde se concentra la mayor formación en TIC. ¿Ya? La mayor cantidad de profesores, o sea, de carreras de pedagogía que tienen tecnología son las de matemáticas. Y además han supuesto un aumento desde el año 2012 al 2018. De manera también complementaria, las carreras de ciencias naturales, física, química, biología, también han aumentado el porcentaje de presencia de las TIC en sus programas de formación. ¿Ya? En otra investigación que esperamos que pronto pueda ser publicada, lo que nosotros fuimos descubriendo es que los profesores tienen ciertos perfiles de uso de las tecnologías, y por tanto estos perfiles de uso de las tecnologías suponen unos niveles de conocimiento súper distintos dependiendo de la edad del profesor, dependiendo de la formación que ha recibido y dependiendo de otras variables demográficas. Pero sí nos encontramos con 3 niveles de profesor: unos profesores que se encuentran en un nivel inicial, unos profesores que tienen sobre 31 años que están en un nivel asentado, y los profesores que tienen sobre 43, 44 años que tienen un acceso, una apropiación tardía de las tecnologías, y por tanto las repercusiones que tienen las prácticas pedagógicas son bastante menores que en los otros niveles. Cuando nosotros además revisamos otras investigaciones, por ejemplo esta investigación que se hizo a principios de la pandemia, en que se preguntaba a los profesores qué herramientas digitales utilizan para sus prácticas pedagógicas, nosotros encontramos ciertos datos súper interesantes, que por ejemplo el 65% de los profesores reconoce que utiliza algún sistema de comunicación tipo chat con sus estudiantes o con el colegio, ¿ya? Y cuando nos preguntamos cuáles son el uso de los software educativos, solamente 1/3 de los profesores reconoce que usa software educativo y recursos digitales. Solo 1/3. Y se acuerdan, bueno, ustedes los que están en clases, cuando reconocen Google Classroom como una herramienta que está muy, muy presente en las prácticas, en su formación, solamente 1/3 de los profesores reconocía en ese momento que usaba, por ejemplo, Google Classroom. Solo 1/3. Estamos hablando de datos que son del mes de abril aproximadamente. Si nosotros bueno, aquí se movió por alguna razón la diapositiva, es cuando vemos los perfiles TIC de los profesores, y estos son profesores de la región de Coquimbo. Y si se dan cuenta, nosotros lo que hicimos fue relacionar los conocimientos sobre tecnología con la frecuencia de uso, y pudimos encontrar esos 3 grupos que pueden ver, que ustedes pueden ver ahí: el grupo inicial, el grupo asentado y el grupo tardío. ¿Ya? 3 grupos que tienen niveles de conocimiento distintos. Volviendo
a la investigación que les mencioné hace un momento de mediados de inicios de abril, cuando se les preguntaba a los profesores qué usos hacen de las tecnologías, se observó, por ejemplo, que las mujeres principalmente usaban las tecnologías para enseñar con recursos y los hombres para comunicarse. ¿Ya? Esos son datos de la encuesta. Y esto es súper importante, súper interesante, que mientras menos cursos tiene un profesor, más utiliza las tecnologías. ¿Ya? Y en el caso de los niveles educativos, vemos que en educación básica se utilizan las TIC principalmente para emplear recursos. Y en educación media para comunicarse con los estudiantes. Según los datos de esa encuesta, había una diferencia entre el profesorado según el nivel educativo en que se encuentra. Y a lo largo de estos meses han ido surgiendo diversas investigaciones. Lo que yo he hecho acá es presentar los datos de 3 investigaciones distintas que se han hecho en Chile. La primera investigación se llama ¿Cómo están abordando la educación remota los docentes de las escuelas y liceos de Chile en el contexto de la crisis sanitaria? Que esa es la investigación de abril. La segunda investigación, la que está en color verde, es informe de resultados Estamos Conectados, una investigación de Educación 2020. Y el último es una investigación que se llama Engagement y Agotamiento en las y los docentes de Chile, una mirada a partir de la realidad del COVID, que es una investigación que salió hace muy, muy poco, ya es menos de un mes o un mes aproximadamente. Si nosotros contrastamos los datos de esas 3 investigaciones, vamos a ver que existe una diferencia que puede estar mediada por el tiempo, pero, o también hay ciertas similitudes en algunos datos. Por ejemplo, los profesores reconocen que están sobrecargados de actividades. Ya esa es la primera evidencia. O sea, que los estudiantes están sobrecargados de actividades. En segundo lugar, que sus estudiantes en general pareciera que no contaban con espacio o recursos para estudiar, y algo que tendría que haber sido modificando. En este tercer elemento hay una duda, porque dicen algunos profesores que sus estudiantes tienen acceso a Internet, pero otras investigaciones dicen que no son todos. Pero sí lo interesante es que al menos, según los datos que vemos ahí, al menos el 50% de los estudiantes no tendría acceso a Internet. ¿Ya? Lo cual es un dato relevante porque significa que hay un número importante de estudiantes que no tienen acceso habitual a conectarse a Internet para participar de las clases. Y aquí un dato que yo considero que es muy relevante y que se vincula con aquella idea que está muy presente de que los estudiantes son especies de nativos digitales, cuando en realidad no es así. ¿Ya? En ambas investigaciones se reconoce que, desde la perspectiva de los profesores, que menos de la mitad de los estudiantes, y en la primera un cuarto de los estudiantes, tienen las habilidades necesarias para estudiar en este contexto. ¿Ya? Que no todos los estudiantes, por tanto, saben cómo estudiar en estos contextos digitales. Si nosotros revisamos además los datos sobre qué piensan los profesores sobre sí mismos, ¿ya? Según la última encuesta, el 65% de los profesores dice que no ha recibido suficiente capacitación. ¿Ya? Solo un 35% de los profesores, por tanto, dice, no, tenemos una buena capacitación. Pero un 65% dice que no, que no tienen todas las competencias necesarias para poder trabajar con tecnologías. ¿Ya? Que esto se vincula con lo que también está acá al lado. O sea, tenemos profesores que no han recibido suficiente capacitación y que tampoco tienen las habilidades para poder trabajar. Entonces, mucho de lo que se hace es una especie de voy a ir aprendiendo en el camino cómo puedo hacer las cosas. En tercer lugar, el tema del espacio apropiado. Yo creo que todos estamos más o menos claros que el pensar a estudiar o enseñar en estos contextos es súper complejo porque no tenemos los lugares para hacerlo. Y cada uno de nosotros fue de alguna u otra forma adaptándolo, comprando un computador porque el que tenían ya no funcionaba o no le alcanzaba con un computador, o teniendo que buscar dónde poner un escritorio pequeño. ¿Ya? En tercer lugar,
En cuarto lugar, vemos que los profesores sienten que han aprendido a trabajar a distancia. ¿Por qué? Porque es algo que no teníamos no estamos habituados a trabajar, a enseñar a distancia, lo cual obviamente es súper complejo. Es súper complejo porque significa que hubo todo un proceso de adaptación a este contexto que implicó dificultades tanto para el profesorado como para los estudiantes. Y este dato me parece súper relevante, que solo que el 49%, ya, menos de la mitad, cree que está logrando que los estudiantes aprendan. Ese dato creo que debería hacernos reflexionar. Habría que buscar si investigaciones recientes hay algún cambio en la percepción, y tendríamos que verlo también desde la perspectiva de cuáles son las metas de aprendizaje, ¿ya? Pero que un 49% de los profesores piensen que sus estudiantes están efectivamente aprendiendo, significa que hay un problema ahí. Recién les mostré los datos desde la perspectiva de profesores en 3 estudios, y ahora les quiero mostrar también estos datos desde la perspectiva de las direcciones de la escuela. Como ustedes pueden ver en estos gráficos, mientras más oscura es la barra, por decirlo de alguna forma, mientras más oscura se ve, significa que esa herramienta es más útil para los procesos de aprendizaje. Según esta investigación, la herramienta más útil que han encontrado los profesores, los directivos, y que creen que lo que más ha sido útil para las prácticas de sus profesores son las cápsulas de video, ¿ya? Las cápsulas de video, por tanto, son un recurso muy, muy importante. Pero ¿cuál es el recurso que ha sido quizás menos valorado? Ha sido el canal de televisión de Educa TV, ¿ya? Si nosotros recordamos los datos que habíamos visto anteriormente, ¿se acuerdan que el primer dato que hablaba de los profesores que están empezando a trabajar en este periodo de docencia remota, reconocían que Google Classroom no lo usaban tanto? Pero pareciera que con el tiempo, el uso de esa plataforma, por ejemplo, Google Classroom, está siendo más reconocido como una herramienta adecuada para poder trabajar. Por tanto, una herramienta que crea una empresa y que está presente en las escuelas, pareciera que fuera una herramienta que nos permita a nosotros como profesores poder comunicarnos mejor con los estudiantes. Porque si, sin duda, eso lo dicen las investigaciones, las herramientas tecnológicas, por más complejas que sean, por mejor diseñadas que se encuentren, siempre van a encontrarse con una dificultad, que es esa distancia que se genera entre el profesor y el estudiante. La distancia que se genera entre el profesor y el estudiante no siempre lo va a poder llenar la herramienta. No siempre la herramienta le va a servir para que el profesor pueda enseñar pueda lograr que el estudiante aprenda sobre un contenido o logre una habilidad. No lo siempre lo va a lograr. Las herramientas tienen límites, porque además están diseñadas con funciones más bien generales y no específicas, ¿ya? Si nosotros revisamos acá, por ejemplo, que los mismos directivos señalan que los software educativos no siempre han sido muy útiles, solo en un 39% desde la opinión de los directores, ¿ya? Pero existen directivos que creen que realmente no ha sido tan útil. ¿Y cuál es el punto? Que a medida que vayamos avanzando en este proceso, sin lugar a dudas, todo este tema de los software educativos, de las plataformas educativas, van a empezar a vincularse con mayor fuerza en las escuelas, porque se abre un nicho que es poder trabajar con estas tecnologías. Entonces, como una especie de corolario general, hemos visto, por tanto, que existen diferentes condiciones de contexto que están vinculadas con la docencia remota y el uso de las TIC, ¿ya? En primer lugar, vimos que la docencia remota supone cambios importantes en la forma en que se producen los procesos de enseñanza. En segundo lugar, a partir de los datos vimos que ni
los profesores han logrado la formación que se espera, que uno esperaría como adecuada para este contexto, obviamente porque nunca pensamos en que iba a pasar esto. Que en segundo lugar, no siempre los profesores tienen una cercanía con las tecnologías, que tuvieron que aprenderla en el camino, que se enfrentaron a problemas, que tuvieron que adaptarse, que además encontraron que sus estudiantes no siempre podían responder a los requerimientos que se le hacen a ellos para que puedan aprender y para integrarse en el proceso educativo. Entonces, hay un montón, muchas variables que están influyendo en este proceso y por tanto nos van a seguir dando pie para poder analizar estas situaciones. A partir de todas estas variables que les comenté, me gustaría hacer algunas reflexiones que en cierta medida nos permitan entender no solamente lo que es, sino lo que podría ser o lo que podría llegar a ocurrir en la educación a partir de lo que hemos vivido ahora. Como le mencioné, recapitulando, este panorama supone que tenemos una baja formación del profesorado y además no siempre tienen todos los recursos digitales ni físicos para poder desarrollar su docencia. Los recursos digitales disponibles no siempre son útiles. El contexto personal y educativo se vuelve incierto, se vuelve complejo, y además existen diversos perfiles, tanto de profesores como de estudiantes. O sea, obviamente esto genera un panorama súper complejo, y me gustaría comentar estas 5 reflexiones. La primera es que estamos viviendo o estamos enfrentados al mayor experimento sobre tecnología educativa en la historia de la humanidad y posiblemente uno de los mayores experimentos que se ha hecho en la vida. Estamos hablando de al menos 1.500 millones de personas que están enfrentadas a un proceso que nunca se había vivido y por tanto esto supone que hay muchas cosas que van a ir emergiendo, muchos aprendizajes que vamos a ir logrando y que nos van a ir determinando, o sea, señalando cuáles son las cuestiones que realmente funcionan en este contexto, cuáles son las que no, y además vamos a tener que pensar qué de lo que hacíamos antes debería ser remirado a partir de lo que estamos viviendo ahora. ¿Ya? Lo que están viviendo las tecnologías educativas, lo que estamos viviendo quienes nos dedicamos a este ámbito, es que muchas de las cosas que habíamos aprendido sobre cómo funcionaba la docencia o la enseñanza en contextos escolares ya no son tan válidos en este espacio. Entonces ya no existen unas recetas totalmente mágicas, porque antes era mucho más fácil manejar algunas variables del aula, pero ahora no. Ahora hay un montón de variables que emergen y que hacen que esto se vuelva súper, súper complejo. Una de esas variables tiene que ver con las inequidades, con la brecha, con la que se conoce como la brecha digital. ¿Ya? La brecha digital que están sufriendo tanto los profesores como los estudiantes supone que hay dificultades muy grandes para poder lograr que todos puedan aprender lo que se espera que aprendan en este contexto. ¿Ya? Hay, en especial, es súper importante el tema de la brecha de acceso, porque antes nosotros teníamos la preocupación de que la gente no tenía acceso a las tecnologías y que era necesario que en las escuelas hubiera materiales, computadores, etcétera, etcétera. Y se hicieron programas nacionales para poder llenar de computadores las escuelas. Bien, ¿ya? Muchas escuelas tienen los materiales necesarios, los computadores, etcétera. Se les da a los estudiantes de séptimo básico también un computador, se mejoró la infraestructura de red, hay un programa nuevo que va a empezar a aparecer, que va a empezar a desarrollarse este año el próximo para dotar de mejor infraestructura a la escuela. Pero eso servía en ese contexto. En el contexto que estamos ahora, si bien muchos estudiantes pueden tener acceso a internet desde su teléfono, desde su computador, la brecha que existe es con qué te conectas tú a la clase. No es lo mismo cuando tú quieres, tú estás estudiando el lenguaje, por ejemplo, tienes que escribir, que lo hagas desde el teléfono, porque es el único equipo con que puedes acceder a la clase, que lo hagas con un teclado
Bluetooth pequeño o que lo hagas con un teclado completo en una pantalla grande. Entonces, esa brecha digital que se produce entre los mismos usuarios, esa distancia que hay entre lo que puede llegar a ser un estudiante frente a otro en la misma sala de clases, es una barrera que tenemos que analizar. Y la tenemos que analizar desde la perspectiva de lo que puede o quiere hacer el profesor con sus estudiantes, como de la perspectiva de qué forma nos aseguramos que todos los estudiantes tengan las herramientas mínimas necesarias para poder trabajar. En segundo lugar, hay una brecha, que es la brecha didáctica, porque si recién hablábamos de que hay estudiantes que no van a poder acceder a las tecnologías de la misma forma que otros compañeros, también hay profesores que tienen menor conocimiento de las tecnologías y de cómo funciona el uso de herramientas digitales en línea que otros. Y por tanto, sus estudiantes también enfrentan esa brecha, que es una brecha didáctica, una distancia entre lo que, hay una diferencia entre lo que un estudiante que tiene un profesor con alto conocimiento de tecnología puede hacer frente a un estudiante cuyo profesor tiene menor conocimiento de las tecnologías. Y esa brecha también tenemos que atacarla. Y hay una tercera brecha quizás estoy inventando el concepto, quizás alguien ya lo dijo, no sé, pero es brecha digital metacognitiva brecha digital para el aprendizaje. Porque nos vamos a encontrar o nos encontramos con muchos estudiantes que no son capaces de aprender en estos contextos porque no tienen ni las estructuras, ni las funciones ejecutivas, ni el interés, ni la motivación de hacerlo en este contexto. Yo me imagino un estudiante que frente a un texto o frente a una actividad que se le pide, se concentra y lo trabaja, frente a otro que está recibiendo permanentemente mensajes o likes o me gusta o seguidores en sus redes sociales. Te enfrentas a dos estudiantes que frente al mismo aprendizaje que deberían lograr, al mismo trabajo que deberían hacer, están reaccionando de forma distinta. Entonces, ¿cómo ayudamos a ese estudiante que no es capaz de concentrarse en los procesos de aprendizaje, lo haga? Hay un autor que no tiene que ver directamente con el ámbito de la educación, pero que sí hace una reflexión re interesante, que nos dice que Byung-Chul Han, un pensador surcoreano-alemán, que dice que la capacidad de atención o de multitarea que le adjudicamos a las personas enfrenta un problema, que la mayor parte de los grandes avances lo hemos hecho cuando las personas se concentran totalmente en una tarea. Entonces, tenemos que ayudar a los estudiantes a que sean capaces no solamente de trabajar en multitarea, que es algo un poco fantasioso, porque en realidad uno no puede realizar realmente algo multitarea bien, sino que aprendan a concentrarse en actividades concretas. Porque si no, no pueden desarrollar una reflexión profunda, un análisis profundo, poder adentrarse totalmente en lo que están aprendiendo en ese momento. Entonces hay que tener mucho ojo con los tipos de actividades que hacemos, con las propuestas que tengan vinculación con esa idea de la multitarea, porque en realidad la persona lo que necesita es aprender a enfocarse para resolver algunas tareas. En la tercera reflexión es que hay que tener mucho cuidado cuando el uso de tecnología en educación se vaya convirtiendo en un negocio. Google Classroom es una muy bonita experiencia de trabajo, podemos compartir fácilmente, pero Google no lo hace porque es buena onda necesariamente, sino porque le interesa que la gente utilice su correo, que la gente utilice sus redes, que la gente utilice sus herramientas. Porque a medida que las personas se acostumbran a usar una herramienta, van a tender a utilizarla permanentemente. ¿Ya? Si yo le pregunto, ¿ustedes podrían cambiar fácilmente de un computador que usa Windows a uno con Linux? No sé, porque estamos acostumbrados a trabajar de cierta forma y cuando nos acostumbramos a trabajar de alguna forma, tratemos de mantenerla.
Entonces las empresas, lo que hacen, las empresas que se meten en educación, lo que hacen es tratar de mantenernos cautivos con sus herramientas. Solamente les voy a mostrar un pequeño gráfico para que vean lo que implica el aspecto económico dentro del uso de las tecnologías. Y voy a mostrarle acá, si carga ahora, debe ya estar cargando. Esta es la evolución de las acciones de Zoom. No sé si ustedes conocen obviamente Zoom. Y si nosotros revisamos en mayor tiempo, por ejemplo, desde el inicio, 14 de abril del año 2019, cuánto costaba, cuánto era su valor en bolsa, y lo comparamos con lo que tiene ahora, vamos a ver por qué han invertido tanto en esta plataforma. Porque básicamente es un negocio. ¿Que nos ayuda? Sí. ¿Que es bueno? Sí. Tener un negocio no es en sí malo, pero también hay que estar súper conscientes de que hay empresas que van a ofrecerle cuestiones a la escuela y no siempre son lo que la escuela necesita. ¿Ya? Voy a volver a la presentación. Igual estaría bueno haber comprado algunas acciones de Zoom hace un año. El cuarto punto que me gustaría reflexionar es sobre la formación. Y la formación en dos ámbitos, en la formación inicial y en la formación continua. Pero específicamente en la formación inicial se tiene que repensar la presencia de las tecnologías en la formación. Debemos abarcar aspectos que sean más que solamente la tecnología. La formación de un profesor debe ser integral y las tecnologías forman parte de las prácticas. Y van a convertirse en un elemento mucho más permanente en la práctica de profesorado. Por lo cual, y la integración de las TIC no puede ser solamente un momento de la formación, sino que tiene que ir atravesando los espacios para que en aspectos como, por ejemplo, la evaluación, la retroalimentación, la interacción entre los estudiantes de manera sincrónica formen parte de las prácticas habituales. Uno no aprende, por ejemplo, evaluación solo teóricamente. Uno tiene que crear instrumentos de evaluación, aplicar instrumentos de evaluación. En la práctica uno va viendo qué funciona y qué no funciona. Con tecnología educativa funciona igual. Tenemos que tener experiencias de integración de tecnología en las prácticas, de tal forma que ellas nos ayuden, o sea, que a partir de eso podamos aprender más de cómo se utilizan. Si tú nunca has tenido una experiencia de uso de tecnología, lo más probable es que nunca la vas a usar. Y seguramente lo que pasó ahora es que habían profesores que nunca habían tenido que utilizarla y tienen que utilizar. Y ese proceso de adaptación, de aprendizaje, es complejo y puede ser lento. Y finalmente, creo que esto es como la idea más importante que me han hecho pensar, es que de qué forma tanto todo lo que entendemos sobre aprendizaje, sobre educación, sobre escuela, o lo que es el profesorado en sí, va a ser resignificado. Vamos a seguir entendiendo de la misma forma lo que es la escuela a partir de esto. Vamos a seguir entendiendo que nuestro estudiante necesariamente tiene que estar los 6, 7 horas en el colegio. Bueno, para los papás es ideal porque nos permite hacer otras cosas, pero vamos a entender que es totalmente válido tener tanto tiempo el estudiante en la escuela, siendo que ha podido aprender de otra forma otras cosas. La universidad, ¿necesariamente vamos a volver a la presencialidad total o vamos a empezar a incorporar, por ejemplo, momentos de presencialidad y momentos de docencia indirecta o docencia remota? ¿Qué va a ser el aprendizaje? ¿Va a ser en la línea de Siemens cuando nos habla de que en realidad el aprendizaje surge de la conexión de los diferentes nodos, de nodos de información que están presentes en la sociedad? ¿El profesor se va a entender igual? ¿Cómo va a cambiar su rol, como lo proponía Sugata Mitra en su experimento de entregarle equipos a los niños y solamente están mirando y dándole algunas instrucciones generales? ¿O va a haber, por otro lado, una preocupación por estar mucho más preocupados por los estudiantes? ¿De qué forma elementos como el aspecto
como la retroalimentación se van a ver afectados por el uso de las tecnologías como lo estamos haciendo ahora. O sea, hay muchos aspectos que van a resignificarse de lo que significa el aprendizaje, la educación, la escuela y el profesorado. Y tenemos que estar atentos a que esas resignificaciones cuenten con la mirada del profesor y no solamente con la mirada de las políticas públicas o la mirada de las empresas que quieren ir diciéndonos cómo deberían ser los procesos de aprendizaje. Entonces, con esta idea, de ideas generales, me gustaría finalizar mi intervención y quedo acá dispuesto a escuchar sus preguntas, sus comentarios y a ver si podemos enriquecer esta mirada con respecto a las tecnologías y lo que implican en este espacio de ciencia remota y lo que ocurra más allá. Perfecto. Vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas. La primera pregunta es de Andrés. Dice, luego de este proceso de adaptación al uso de las tecnologías, ¿cómo podemos mantener el uso de las tecnologías una vez que se vuelvan a la normalidad, entre comillas? Ya. Bueno, la pregunta es interesante porque habría que preguntarse qué tecnología se mantiene. ¿Ya? ¿Cuáles de las tecnologías que nosotros utilizamos diariamente o que estamos empleando ahora en nuestras escuelas son las que se van a mantener? ¿Y cuáles son las que le están dando sentido a mis procesos formativos en este momento? Seguramente las herramientas de comunicación con el estudiante van a van a bajar porque obviamente vamos a estar con el estudiante, pero vamos a darnos cuenta de que existen muchas herramientas que el estudiante va a aprender a usarlas solo. O sea, ahora muchas veces estamos dando recursos a los estudiantes para que trabajen solo en su casa y nos vamos a dar cuenta de que es posible que en el mismo colegio o en la misma aula pues ellos puedan trabajar solos también. Tenemos que aprovechar la oportunidad de generar esa autonomía en el estudiante, de hacerse cargo de sus propios procesos. Entonces, hay herramientas, obviamente, que las de comunicación, las de interacción en línea, que no vamos a seguir usando, pero sí en la línea de Jonathan, que nos habla de herramientas mentales, vamos a tener que empezar a utilizar esta herramienta, o herramientas cognitivas más que mentales, vamos a tener que empezar a usar las herramientas para generar procesos en los estudiantes, aprovechando lo que ellos ya están aprendiendo a hacer, que es trabajar autónomos. La segunda pregunta es de Emanuel y dice, ¿consideras tú que esta actual situación debería propiciar una actualización hacia lo digital, sincrónico o asincrónico, en el ¿Mm? actual sistema educativo chileno? Ah, por supuesto, pero yo creo que como cuando comentaba recién, esta resignificación de la educación significa entender qué cosas podemos hacer y qué cosas nos podemos hacer en línea, qué cosas de lo que hacíamos antes lo podíamos reemplazar. Pero eso requiere una evaluación seria respecto a lo que implica incluso el mismo currículum. ¿Ya? El mismo currículum escolar que nos estamos dando cuenta que lo estamos llenando de un montón de cosas, que es excesivamente largo a pesar de los cambios que se han hecho, y nos tendría que hacer repensar, oye, ¿sabes qué? Podríamos simplificar el currículum, añadir elementos de tecnología que no solamente tienen que ver con el aprendizaje, sino que tú te das cuenta que ahora buena parte del trabajo que se está haciendo es digital. ¿Y cómo le ayudamos a un estudiante que esté mejor preparado para ese mundo laboral digital? Estoy súper consciente de que decir eso no es muy popular, porque estás convirtiendo en la educación como una especie de herramienta para el mercado. Pero no, yo creo que una persona, por ejemplo, que quiere ser un artista y quiere dedicarse al arte y puede potenciarse con las herramientas que existen. Si tú quieres dedicarte a ser un buen escritor y necesitas, por ejemplo, usar herramientas para ser un buen escritor, herramientas que te ayuden a trabajar el guión de mejor forma. O sea, hay muchas campos de desarrollo personal, de desarrollo de tu interés, de tu deseo personal, que se pueden ver beneficiados con el uso de tecnología. Entonces, hay que hacer una mirada completamente nueva de lo que implica el currículum y la educación de los estudiantes.
La siguiente pregunta viene de Francisca y dice, teniendo en cuenta que el 50% de los estudiantes no tienen internet y Ujú. conociendo que varias compañías de internet regalan redes sociales gratis, ¿qué Mm. opinas sobre que los docentes utilicen estas plataformas para enseñar? Ya. Me parece que lo importante aquí no es tanto la herramienta, sino lo que tú quieres lograr. ¿Ya? Eso siempre tiene que ser el foco. La herramienta es algo que te permite lograr un bien mayor. En este caso, el aprendizaje de los estudiantes, si se ve beneficiado por las redes sociales, espectacular. Eh, Luego, ¿cuál es el problema de uso de las redes sociales? Porque hay herramientas que son más adecuadas para ciertos procesos. Entonces, las redes sociales te permiten, por ejemplo, comunicarte con los estudiantes, pero también pueden invadir tu espacio personal, pueden invadir, también te pueden mandar mensajes en cualquier momento, entonces hay que educarlos también para ese ámbito. Pero yo creo que es posible utilizar redes sociales siempre y cuando se haga con lo que algunos llaman una especie de contrato, en que tú te pones de acuerdo con el estudiante y que bajo ciertas condiciones se van a poder utilizar ciertas herramientas. O sea, yo me voy a poder comunicar contigo por WhatsApp, pero te los voy a mandar solamente entre las 8 y la 1, bajo estas condiciones, y no voy a poder molestarte de otra forma. Aquí voy a diferenciar un poco. En la escuela es súper importante hacer esta evaluación sobre el uso de las redes sociales y sobre la propiedad, o sea, sobre la privacidad de las personas. Hay un documento que se llama Matriz TIC, que lo que te explica en ciertos puntos es que las comunidades educativas deben tener estrategias de comunicación directa con los estudiantes y con los profesores, y entre los profesores, pero las escuelas tienen que decir cuáles son las herramientas que van a permitir esta comunicación directa. Y forma parte de esta digitalización de las escuelas. En el ámbito de la universidad, como estamos con adultos, uno puede hacer ciertos acuerdos también con los adultos que un poco más flexibles, pero también hay que tenerse a las políticas de cada universidad. En mi caso, estoy haciendo informática educativa y a los estudiantes les pedí que me indicaran cuáles son los servicios que no les cobran megas, ¿ya? ¿Por qué? Porque quiero ver si alguno de esos servicios puede ser utilizado para compartir información sin necesariamente ocupar los gigas que ellos utilizan. Así que esto implicaría, no sé, por ejemplo, crear podcasts que puedo transmitir por Spotify y que no consumirían datos. Claro. Dentro de esa misma línea, Natalia ¿Mm? pregunta que desde su experiencia, los estudiantes usan mucho las redes sociales como Facebook, ¿Mm? Instagram y WhatsApp, pero muchas veces se resisten a usar las plataformas digitales formales para la educación como el correo o Classroom. Y Ujú. pregunta a qué creo que se refiere o que se debe esto. Ya. Hay una, a ver, hay una explicación que sí es súper estudiada. Muchas veces se dijo que los estudiantes son nativos digitales, ¿ya? Es un Sí. concepto erróneo que lamentablemente vendió mucho, solamente como paréntesis, Prensky vende videojuegos, ¿ya? Entonces también le interesaba un poco esto. Bueno, la idea de nativos digitales supone que los estudiantes tienen habilidades especiales para usar herramientas, todas las digitales. Pero cuando uno es profesor y trabaja con los estudiantes se da cuenta que no es tan rápido. Hay un tipo de aprendizaje que creo que Gómez Serrano le llama aprendizajes adaptativos, que señala que las personas tienden a aprender muy rápido lo que los adapta al contexto, ¿ya? Yo tenía un compañero, o sea, un estudiante que era de Senegal, y él me decía que ya los niños aprenden muy rápido a saltar de un árbol, porque lo hacía todo el mundo, pero si le pasaba un teléfono no eran capaces de hacerlo porque no lo hacía nadie en su lugar. Ya está hablando de África, en un país pobre. Y en este ámbito del uso de las redes y el uso de los canales oficiales ocurre algo similar. Nosotros usamos aquello que estamos habituados a usar y nosotros nos adaptamos a utilizar ciertas herramientas. Yo que soy más viejo, tengo más costumbre del correo, etcétera, etcétera. Pero los jóvenes están acostumbrados a que sus espacios de uso de tecnología son especialmente lúdicos, de entretención, de pasarlo bien, de relajarse, mandarse cosas. Y entonces en esos espacios se sienten cómodos.
Es como, no es lo mismo, por ejemplo, yo siempre los veo a los niños más pequeños, cuando se junta el profesor con la mamá, le dice, o sea, la mamá, el papá le dice, no, es que mi hijo en mi casa hace de todo, y todo lo que ustedes me preguntan lo hace, y llega al colegio y no hace nada de lo que hace en la casa, o al revés. Es porque en los contextos nosotros nos movemos de distintas formas, y por tanto, si tendemos a usar las redes sociales, y esas herramientas son las cuales nosotros más manejamos y con las que nos sentimos cómodos, pero los otros canales no, porque son canales que además fueron pensados para otra época, para otro grupo de personas con otras características. ¿Ya? El estudiante quiere inmediatez, quiere respuesta rápida, no quiere esperar por la respuesta, y un correo, por ejemplo, es lento. Entonces, también los canales oficiales no son, tienden a tener esta carga de la adultez. Yo creo que también hay un elemento ahí psicológico. Los canales formales son de los de adultos y no son los de nosotros que somos los más jóvenes. Quizá hay una especie de rebeldía también ahí, pero es un elemento que ha sido muy, muy investigado en los últimos años. Ahí también podemos incluir el TikTok, que ahora se usa mucho por los jóvenes, que he Claro. visto muchos videos de profesores de matemáticas enseñando matemáticas en TikTok, y creo que va también ligado a eso que mencionaba usted, que los estudiantes necesitan algo inmediato, y los videos de TikTok duran máximo un minuto Ujú. aproximadamente. Entonces está ahí, ahí. Entonces está, y ellos lo absorben y pasan al siguiente video y ven otra cosa que a lo mejor es un Mm. baile, y después pasan a otro que puede que sea de física o de astronomía, y pasan a Sí. otro y hay más variedad de cosas que ver también. Sí, ahí yo tendría un poquito de cuidado porque puede pasar, como lo mencionaba, ya, lo ves, pero ¿qué aprendiste? O sea, ¿de verdad eso te produjo, lo pudiste asimilar, se introdujo en tu estructura cognitiva o solamente pasó, lo encontraste bacán, lo que sea? Bacán, qué viejo. Qué Fly. interesante. Ya, la siguiente pregunta es de Andrés y dice, ¿cómo cree que afecta a la formación inicial docente el enfrentar prácticas profesionales en modalidad remota? Mira, hay varias aristas respecto a la práctica docente. En primer lugar, hay un tema que tiene que ver con lo que se espera de ellos, ¿ya? Los estudiantes que van a hacer su práctica son jóvenes más especialistas en el uso de la tecnología, por lo cual en algunos casos existe la preocupación, se lo comento porque he tenido que conversar con estudiantes que van a hacer la práctica, la preocupación de que en los colegios creen que ellos van a poder hacer cosas que los profesores habitualmente no hacen, ¿ya? Eso es un primer tema que hay que tener mucho ojo. En segundo lugar, que hay temas vinculados al uso que tiene cada establecimiento de las tecnologías que los estudiantes tienen que conocer. ¿Cuáles son los protocolos de privacidad? ¿Cuáles son los protocolos de comunicación? eh, Él puede sacarle pantallazo a una clase en la cual está haciendo la práctica, puede o no puede sacarle fotos a los niños en su práctica. Habitualmente decimos que no y sacábamos fotos de espalda para que no se le viera la cara, pero ahora no puedes sacar una foto de espalda a la gente porque todos están mirando a la cámara. A Entonces, la cámara hay, apagada. claro, entonces hay muchas cuestiones que están ahí presentes, pero principalmente tienen que ver con qué me van a pedir, qué voy a tener que hacer, y en segundo lugar, de qué forma voy a tener que responder a los mismos protocolos de la escuela. Antes de continuar con las preguntas, mencionar que en el chat de la presentación de YouTube está la encuesta de satisfacción para que la puedan ir rellenando. Eso nos ayuda mucho a poder seguir progresando nosotros, y también en caso de que tengan otro tema para agregar para los futuros encuentros. Ya, la siguiente pregunta es de Emanuel y dice, ¿qué rol debe asumir las universidades en la formación inicial de profesores, así como las políticas públicas respecto de esta nueva forma de concebir la educación? ¿Me podría repetir la primera parte de la pregunta que no escuché bien? ¿Qué rol deben asumir las universidades en la formación inicial de los profesores, así como las políticas públicas respecto de esta nueva forma de concebir la educación? Ah, bueno, los currículum de la formación de profesores no se actualizan con la regularidad que uno esperaría.
Lo que sí hay que hacer como institución educativa es tratar de leer bien qué es lo que está pasando en el contexto. ¿Ya? No siempre las instituciones eh, saben interpretar lo que está pasando en el mundo para poder llevarlo a sus aulas. Pero que también hay que hacer un reanálisis y en los casos que corresponda hacer adecuaciones, eh, revisiones de perfiles de egreso para poder mejorar lo que está ocurriendo. Y obviamente eso implica en cierta medida eh, comprar recursos nuevos, incorporar recursos que teníamos medio olvidados y volver a utilizarlos. Y en segundo lugar, con respecto a las políticas públicas, hay que ver que no necesariamente es un problema de plata, ¿ya? Sí, ni de recursos digitales, que es importante, sino que lo importante es cómo preparamos a los profesores para enfrentar estas dificultades. En el caso de las universidades, cómo preparamos a los formadores. En el caso del Estado, cómo apoyamos a los profesores que están trabajando en el sistema. Miren, no sé si ustedes sabrán, pero el enlace que ya no existe, por si acaso el enlace ya no existe, ya se llama de otra forma, eh, en el año 99 reportó un informe que lo leyeron en muchas partes y que decía que el 95% del profesorado estaba preparado para usar las tecnologías. Es un informe oficial, lo pueden buscar. Y el año 99, o sea, ahora uno esperaría que ese porcentaje haya subido, ¿ya? O Estaríamos 99, todos preparadísimos sí, para este momento. bueno, o 99 o unos años posteriores, pero lo importante era el dato, era el 95% del profesorado preparado para usar la tecnología. Eh, y obviamente uno sabe que no es así. Ya hay muchos cursos, por ejemplo, de formación de profesores que hacen énfasis en una herramienta, Prezi, por ejemplo, ¿ya? Una herramienta que no considero que sea la más adecuada para entornos educativos porque supone mucho tiempo de trabajo y no necesariamente unos resultados acorde a lo que uno trabajó, ¿ya? Entonces, eh, hay que enfocarse, por tanto, en los formadores, en los programas de formación, en los formadores, de prepararlos, de actualizarlos. No sé si llegar además a extremos de otras universidades que yo he leído que si la persona no empezaba a usar el Moodle, lo echaban. Era así. No sé si llegar a esos niveles, pero sí que se actualicen a su ritmo, pero que se actualicen y que tienen que actualizarse. Y en el caso de la formación de profesores, que haga una formación pensada en la forma en que esas TIC pueden impactar de manera positiva en sus prácticas pedagógicas. La siguiente pregunta es de Francisca y dice, ¿qué opina de que en los colegios se utilizan recursos TICs tan variados quedando a criterio de cada colegio, considerando que no sea un factor de aumento en la brecha de aprendizaje? Ya. Eh, es que es complejo porque yo no soy muy partidario de las regulaciones. Creo que las herramientas que tienen los profesores a disposición tampoco son tan variadas, pero sí es cierto que deberíamos tratar de que los profesores utilizaran más o menos ciertos estándares de herramientas. Pero eso no se soluciona definiendo cuál herramienta es la que tú quieres lograr, sino que lo importante acá es definir cuál es el aprendizaje que quieres lograr, cuál es la habilidad que tú quieres desarrollar. Si una persona tiene que desarrollar, por ejemplo, en el ámbito de la matemática, la física, resolver ecuaciones de segundo grado, ya, estoy inventando, yo soy de filosofía, por eso no me pierdo un poco, ecuaciones de segundo grado, que lo haga a mano, que lo haga con una calculadora, ayudado por una calculadora, o por un graficador, o que lo que sea, no sé, estoy inventando. Es totalmente relevante, sino que lo relevante es definir claramente cuál es la habilidad. Y en ese sentido, uno lo que puede hacer para poder de cierta forma homogeneizar es definir ciertas habilidades tecnológicas. Eso existe, ¿ya? Eso existe e incluso los programas nuevos definen que hay algunas habilidades que se pueden desarrollar utilizando tecnologías. Y eso se puede hacer, pero el problema de ir definiendo qué tecnología es la que tienes que usar es que las tecnologías se vuelven obsoletas pronto. ¿Ya? Las tecnologías no podrán 2, 3, 4 años y después ya no. Lo importante es que el profesor sepa que si quiere realizar ciertas actividades, puede contar con herramientas y haga la búsqueda de la mejor herramienta para su contexto.
La última pregunta es de Luis y dice, considerando el actual escenario, ¿cree usted que pierde pertinencia las pruebas estandarizadas como el CIMSE o la prueba de transición? ¿Y a qué tipo de evaluación se debería atender? Ay, mm, a ver, hay también, tampoco muy popular, pero yo creo que las pruebas, tienen que existir algunas pruebas que permitan en cierta forma ver de qué forma se está trabajando o se están logrando lo que se espera del currículum. No para castigar la escuela, sino que también sirven para evaluar el propio currículum. ¿Ya? Yo creo que eso también, eso lo quiero sentar antes de base, de que no creo que de por sí una evaluación de ese tipo sea totalmente negativa, sino que nos da información. ¿Ya? El problema es lo que estamos haciendo con la información que nos entrega. Y en segundo lugar, han existido propuestas para desarrollar este tipo de pruebas que incluyan tecnología, que incluyan otro tipo de habilidades, pero son difíciles de llevar a cabo. ¿Ya? No sé si ustedes supieron que existió un SimCETIC entre el año 2010 y el 2011. ¿Ya? SimCETIC, que se aplicó más o menos a 10.000 personas, pruebas, no lo hicieron nunca más. ¿Ya? No lo hicieron nunca más porque seguramente era muy complejo de llevar a cabo. Ahora, sí podemos nosotros desarrollar, utilizando como lo estamos haciendo ahora, como sabemos que se pueden usar las tecnologías, como sabemos que los recursos nos permiten hacer ciertas cosas, algunas habilidades extra, algunas estrategias o evaluaciones que nos permiten evaluar cosas que habitualmente no evaluaban estas pruebas estandarizadas. Y eso sí podemos buscar estrategias para poder desarrollarlo. Por ejemplo, búsqueda de información, identificación de fuentes, análisis de datos utilizando software específico, porque lo importante no es tanto resolver ejercicios a veces, sino que saber qué me sirve ese resultado que obtuve. ¿Ya? Digamos, ¿Qué como me significa? explicaba alguien, puedes aprender a restar, pero si no sabes recibir el vuelto, no te sirve de mucho. ¿Ya? Entonces tienes que aprender a hacer otras cosas con la tecnología. Lo que pasa es que tendemos a enfocarnos en el contenido y no en la habilidad que vas a desarrollar. Correcto. Bueno, esas fueron la totalidad de las preguntas y quería ¿Sí? agradecerle en nombre del equipo por habernos dado esta charla tan pertinente al contexto en donde estamos también y que muchas veces no tenemos mucho conocimiento al respecto. Y también darle las gracias a todos los que nos observaron, nos vieron, por conectarse con nosotros y los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, en el Instagram, pedagógicos-uls, en el canal de YouTube, Encuentros Pedagógicos ULS, y alguna consulta, sugerencia, también tenemos el correo, encuentrospedagógicosuls@gmail.com. Así que muchas gracias por este nuevo encuentro, por toda la información y dentro de las próximas semanas se va a subir esto igual para que quede permanente en el canal. Muchas gracias también a ustedes, gracias por las preguntas, gracias por la invitación. Un saludo también a mi familia, mi hija, mi hijo y mi esposa que están en la habitación de al lado. Gracias, muchas gracias. Ya, que Ya estén muy nos vemos bien. para un próximo Hasta encuentro. luego. Hasta luego.